Si las puertas se te han cerrado, recuerda que siempre hay una puerta abierta para ti. Puerta Abierta, un programa con el doctor Guillermo Torres. Capítulo 5 de Corintios, primera carta de Corintios. Un caso de perversidad juzgada, un caso particular de pecado. Un hombre cristiano especialmente con un pecado muy especial, con fornicación, que la palabra se traduce porneia, que es varios tipos de impureza sexual. Dice desde el verso 1 en adelante: de cierto, dice Pablo, desde Éfeso se oye que hay entre vosotros fornicación, porneia, tal pecado cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Vosotros estáis envanecidos. ¿No deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado de medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, él estaba en Éfeso, Pablo, pero presente en espíritu, ya como presente, he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos ustedes y mi espíritu, aunque él estaba en Éfeso, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El que hizo tal fornicación, se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por ustedes. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, panes de sinceridad y verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, avaro, o idólatra, o maldicente, o borracho, o ladrón. Con él tal ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros los que están adentro? Porque a los que están afuera, Dios los juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Un caso de notoria perversidad y tal pecado que ni siquiera se nombra entre los que no conocen de Dios. Pero tal pecado, como si hubiera pecados más grandes y más chicos, ¿no? Pero tal pecado de notoria perversidad, y ustedes andan envanecidos en que tienen dones, talentos, hacen milagros, sanidades, y se olvidaron por su envanecimiento de corregir este pecado de tan notoria perversidad. Un caso que el otro. Pero como usted no es el detective privado de Dios, ni anda usted viendo a las habitaciones de cada hermano para ver qué tienen, ni qué tienen en su laptop o abajo de ella, no, como usted no anda viendo eso, Dios un día va a llegar, va a aclarar lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá la alabanza de Dios. Hay gente, cristianos, que asumen el papel de detective privado de Dios. Tiene un disco de los Beatles. Al otro día corren al pastor: hermano, ese hermano que se ve tan santito tiene un disco de los Beatles. ¿Cómo ve usted? Y usted es un metiche y chismoso. Pero este pecado era de notoria perversidad y estaba causando daño ante la gente de adentro como para el testimonio de afuera, porque los conocían. Este muchacho andaba con su madrastra abiertamente. Un problema. Y segundo, los líderes de la iglesia decían: no, pues cada quien su bronca, y envanecidos. Eso estaba pasando en Corintios. Pablo dice que este tipo yo ya lo entregué a Satanás. En primera de Timoteo hay otros dos tipos que también son entregados a Satanás: Himeneo y Alejandro. ¿Qué estaban haciendo ellos? Estaban enseñando una doctrina que no era cristiana. Estaban diciendo que Cristo ya había regresado.
una falsa doctrina. Y dice Pablo, por eso yo ya los entregué a Satanás. Primera de Timoteo 1:20, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que no aprendan a blasfemia, decir que Jesús ya había regresado. Hoy cuánta gente blasfema alterando las escrituras. ¿Qué implica entregar a alguien a Satanás? Hace años me invitaron a predicar a otro estado de la República. Pues el pastor y la pastora sobre todo tuvo la confianza de platicarme algo. Un joven de la alabanza andaba con la hija del pastor, no sé hasta qué punto, pero andaba. Pero además andaba con otra integrante del grupo de la alabanza. Y en esos últimos días había intentado seducir a la pastora. Sentamos al cuate y empezó a hacer una oración de entrega a Satanás, este pastor. Dices, mire Señor, mi Dios, estoy temblando por lo que estoy haciendo, pero te estoy entregando a este hombre a Satanás. ¿Qué poder tiene usted como cristiano, pastor, apóstol, lo que usted sea, para mandar a alguien a Satanás? ¿Qué poder tiene usted? Cuando Jesús dice que los que son míos, dice, nadie me los arrebatará. Están en mi mano y nadie me los puede arrebatar. ¿Qué poder tiene usted para arrebatarle a Dios los que son suyos? Ninguno. Si este es un hijo del diablo que se metió en la iglesia, un lobo, pues ya es del diablo, ¿no? ¿Para qué se lo va a mandar a Satanás si ya es de él? ¿Qué es entregar a Satanás? Sacar a alguien de la cobertura de la iglesia, para que sufra y se arrepienta de su pecado y regrese y diga, hermano, ya aprendí la lección. Qué difícil es estar fuera de los hermanos, fuera de la cobertura. Y la Biblia dice que ni siquiera oren por ellos, para que sientan el dolor. Pero ¿qué pasa con algún pecado flagrante? Ahí vamos y oramos por ellos. Hermano, me arrepiente. Dice la Biblia que ni orar, para que sientan el vacío y regresen. En la época de Corintios, la iglesia de Corintios, obvio, estaba en Grecia. Había una sola iglesia. Y si usted era miembro de esa iglesia y alguien lo expulsaba de la comunión cristiana, usted quedaba solo, fuera de toda cobertura cristiana. Y entonces usted empezaba a sufrir dolor, soledad, quedaba sin cobertura. Hoy usted expulsa a alguien. Hay tanta iglesia evangélica que en una semana está en otra iglesia. Llegué y hasta comida hicieron. Antes no, que era expulsado se sentía solo. Y van a ver cómo después este muchacho, en 2 de Corintios, fue perdonado y se arrepintió. Dice Pablo, perdónenlo, yo ya lo perdoné en Cristo, para que no sea consumido por la tristeza y Satanás no gane ventaja. ¿Cómo se debe proceder, mi hermano? Yo soy un miembro más de la iglesia y me llevo con Juan Pérez, que también es hermano en Cristo. Al doblar en una esquina, veo que él sube a una mujer a su auto, a oscuritas, ya es casada. Y él es casado. Y yo me doy cuenta que es un franco caso de adulterio. ¿Qué es lo que tengo que hacer? No que era tan espiritual. Mañana mismo le caigo al pastor y le cuento todo para que el otro domingo lo pasemos al frente y le damos piedra para que se arrepienta. Si eres hermano, te debe de doler. La Biblia marca los pasos de lo que hay que hacer, hermano. Primer punto, Mateo capítulo 18, 15 y 17. Si tú caíste al hermano ahí en un pecado de notoria perversidad y flagrancia, primer punto, buscar al hermano y reprenderlo en privado. Si no quiere entender, segundo paso, vaya con 1 o 2 testigos y en privado intente disuadirlo. 3, si se niega a oír, lleve el asunto a la iglesia. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado un hermano, ¿no? El hermano dice, hermano, quiero platicar contigo, tú y yo solitos. Ayer a las 10 de la noche te vi haciendo esto. He orado por ti y hoy ante Dios nadie más lo sabe. Fíjate, te digo, nadie más lo sabe, solo yo que te vi. Por eso quiero orar por ti y que te arrepientas. Y no solo eso, te voy a estar ayudando. ¿Cuándo tienes más tentación? No, pues hermano, a las 7 de la noche me siento tan solo que empiezo a pensar en ella. A las 7 de la noche yo te voy a hablar por teléfono para orar contigo un rato. Pero si este hermano, en lugar de decir, no, no es cierto, ¿a ti qué te importa? Entonces ya te consigues 2 testigos y lo confrontas.
otra vez en privado, le dice: hermano, ya somos 3 los que te vimos. Ya somos 3. Te suplicamos en el amor de Cristo, rectifiques tu actitud con amor. Dice: ¿saben qué? Usted y todos váyanse a volar. Yo estoy recontento. Bueno. Tercer paso, lo comunicas a la iglesia. Pero fíjense cómo hay 2 intentos en privado y en amor. Después de estos pasos, los próximos serán los siguientes: apartarlo de la comunión al que pecó. 1 Corintios capítulo 5, 2 al 13, que es lo que estamos viendo. Si no quiere, después de los 3 intentos, lo aparta, dice, lo entregas a Satanás, lo dejas sin cobertura. Claro que ahorita es muy fácil, se van a otra iglesia y dice, y como se sabe pecador, avienta unos diezmos brutos para lavar su culpa. Quinto paso, la iglesia unida da su desaprobación, pero alienta y perdona si la persona decide arrepentirse. 2 Corintios 2, 5, 8. Es cuando este mismo tipo pide perdón en la iglesia. El siguiente paso es no asociarse con la persona desobediente. Si debe hacerlo, hable como alguien que necesita amonestación. 2 Tesalonicenses 3:14. Y último paso, después de estas 2 amonestaciones a nivel iglesia, no las privadas, a nivel iglesia, separa a la persona de la comunión. Tito 3:10 dice: al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación pública. Las otras fueron privadas, ¿se dan cuenta? Las de Mateo fueron privadas. Estas son públicas. Deséchalo. Y deséchalo es, sácalo de la comunión. Desecha lo que no era, porque lo que es será hasta el fin, a lo del que es salvo y que no es salvo. Apenas me enteré de un caso de un líder de jóvenes en Estados Unidos. Ya después regresó a Oaxaca, iba en su camioneta y subió a, no sé si era hermana o no era hermana, no me aclaro, y un hermano lo vio. Él me dijo que le dio un ray. El domingo el pastor estaba de manera directa y flagrante diciendo que había un pecador entre ellos. Ahorita anda haciendo todo menos trabajando en el evangelio. No se siguieron los pasos correctos que la Biblia dice, y además no hubo amor. Un juicio sin amor no viene de Dios. Los juicios deben estar llenos de amor, que el hermano se restaure. En Mateo 18, 15, 17 son palabras de Jesús. Lo que Jesús está tratando de decir es de que el hermano se restaure. Esto no es una licencia para entrar en una campaña destructiva de chismes y pleitos en la iglesia, donde el único que sale ganando y gana ventaja es Satanás. Porque cuando esas cosas se dan y el pastor lo permite, todo lo que los cristianos aprendieron en 3-4 años, lo niegan a través de sus hechos. Y Satanás ganando ventaja. No permita eso. Recuerden que la última estrategia del enemigo en el tiempo final es que no se predique palabra o que se predique fuera de contexto, desvirtuada. ¿Cómo podemos inmunizarnos contra esto? Enseñanza bíblica. Ahora sí vamos a terminar de revisar el tema. Y vosotros estáis envanecidos, verso 2. ¿No deberíais más bien haber lamentados para que fuese quitado de medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, ¿verdad? Yo ya he juzgado. Verso 5, el tal se ha entregado a Satanás para la destrucción de la carne, o sea, va a ser mortificada su carne para que él regrese, y sí regresó. En el capítulo de Corintios lo veremos, 2. No es buena su jactancia, dice. Son insensibles. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Cuando hablen de levadura en la Biblia, siempre se refiere a algo malo. Acababan de morir todo primogénito de Egipto, inclusive el hijo del faraón. Y les dice Dios, salgan ya. Y no les da tiempo ponerle levadura al pan y que leude la masa, porque eso lleva tiempo. Entonces salen y comen pan sin levadura. De ahí viene el contexto que es comer pan sin levadura en el contexto judío. Pablo simboliza acá, ustedes ya no son de esa masa antigua. Así como el pueblo fue liberto de los egipcios, ustedes ya son libres. Aún libres de la Pascua, que era un ritual que recordaba la salida de Egipto, porque su Pascua ya ha sido sacrificada en Cristo. Verso 7, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta. ¿Qué fiesta? Nuestro nuevo nacimiento, hermano. Esa fiesta. No con la vieja levadura, ni con la levadura de, ¿ya vieron 2 palabras? Malicia y maldad. Hay gente que corrige con maldad.
Los hombres que iban a apedrear a la mujer adúltera, ¿ustedes creen que estaban celosos de la ley? Querían matarla. ¿Qué decía Jesús ante esta pedriza que iban a dar? Panes de maldad. Cristo dice, eso ya pasó. Sino con panes sin levadura, panes de sinceridad y de verdad. Esos son los que solamente un hombre que ha nacido de nuevo sabe dar. Seamos sinceros con nosotros mismos, con Dios, con los hermanos. Sea sincero con usted mismo. Sea veraz con usted mismo y con los demás. Limpie su corazón. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, pero no absolutamente con los fornicarios de este mundo, los de afuera, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso pues sería necesario salir del mundo, ¿no? Más bien, os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, porneia. No solamente fornicario es aquel que tiene relaciones sexuales cuando no está casado. No, porneia es impureza sexual muy amplio. Cuando le hacen la pregunta a Jesús, ¿es lícito dar carta de divorcio a una mujer por cualquier causa? Jesús dice, no por cualquier causa, por impureza sexual, que es porneia, que es muy amplio. Si la carta terminara acá, dijera, hermano, ya me salvé. Hasta donde la mente me da, yo en esas cuestiones del sexo soy muy casto. Y el otro hermano que es lujurioso, y ay hermano, ¿cómo lucho con la lujuria? Usted sabe, pastor, ayúdeme. Y los que juzgan el talón de Aquiles que ellos mismos tienen. El que juzga al avaro, al tacaño, es porque es tacaño. Pablo no está diciendo que no se junten con los idólatras de afuera, porque esos Dios los va a juzgar. Dice, a los que llamándose hermanos fueren fornicarios. La lista no termina. No os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario. O avaro. Me gusta nada más pensar para mí, aquel que ama el dinero en sí mismo. Vive para el dinero, ama el dinero, le sirve al dinero. En el dinero está todo, su confianza, su amor, su estilo, todo, ¿no? Hay una obra de Ignacio López Tarso, El avaro. Es de un hombre que vive en una casa oscura, una mesa de lo más sencilla, una vela que a cada rato apaga para que no se gaste, un colchón chueco donde él se duerme, y abajo de ese colchón tiene bolsas de monedas de oro. En la noche se levanta con una risa y empieza a jugar con las monedas, se empieza a reír. Y digamos, usted no está en ese extremo, pero puede ser que alguien esté con esa tendencia a la avaricia, ¿no? Y dice, ni siquiera comáis con ese. Yo pensé que nada más el fornicario. No. ¿Avaro o idólatra? ¿Qué es un idólatra? El que ama una idea. Y de uno mismo la tregua a adorar, se ama a sí mismo más que cualquier otra cosa. Ay, hermano, yo soy fiel a Dios y lo amo. Nada más que no me toque a mi hija. Porque entonces sí, ¿quién sabe? Si me toca a mi hija, ¿quién sabe? Es muy sencillo. Lo que esta mujer estaba diciendo es de que amaba más a su hija que al Dios que le dio a su hija. Yo le he puesto un límite a Dios. Mientras no toque a mis hijos, todo está bien. Usted no tiene ni poder para darle límites a Dios. Él es dueño de todo, de sus hijos, de usted, de su cabeza, de su dinero, economía, todo. Si usted ama a Dios, usted va a amar a sus hijos y a su esposo y al vecino. Primer mandamiento, amarás a Dios por sobre todas las cosas. Si crees que es fanatismo, no has entendido. Porque hay parte del concepto, a Dios le doy algunas cosas, no todas, las otras las tengo